compañero, Dios te bendiga, ponte feliz, amén, hermano, ponte feliz, amén. A veces venimos con una cara de ay, Dios mío santo, pero qué bendición, amén, hermano. Voy a tratar de comportarme, hermano. El hermano me dijo, pastor, si se baja, ahí hay otro micrófono, ya está preparado el hermano, amén, hermano. Ahora el pastor, o mejor les manda por ahí un micrófono inalámbrico. Amén. Qué bendición sería, ¿verdad? Gracias. Amén. Vamos a orar a Dios. Yo también voy a orar para que Dios provea. Estuve hablando con el hermano que encarga esas cosas y estamos viendo a ver si podemos hacerle llegar un pastor. Amén. Ya se pueda mover libremente por donde quiera, correr hasta atrás si quiere, regresarse, no te batallando. No, ahora no batalla, pero yo con esto me siento un poquito amarrado, ¿amén? Porque mira hermano, yo le estoy diciendo, no sé si es el pastor Pablo que le está diciendo, yo me siento como que atrás del púlpito, como que me tienen como atadito. Pues, allá en mi iglesia me dicen los hermanos, porque le digo, hermanos, me gustaría, el púlpito ya tiene muchos años, y siento mucha bendición, pero me gustaría que mandáramos a hacer un púlpito nuevo. Y me dice, ¿para qué quiere un púlpito, pastor? Si me se lo llama arriba, me dijo. Vaya conmigo ya la palabra de Dios, hermanos. Estuve orando a Dios y este mensaje lo prediqué en iglesia. Por lo general, casi todos los mensajes que predico fuera los predico en iglesia. Es muy rara la ocasión en que predico algo nuevo en alguna otra parte. Ahora, no quiere decir que es reciclado, amén, hermanos. Fue de mucha bendición y espero sea de bendición el mensaje. Ahora, la palabra de Dios es de bendición siempre, amén. Salmo 73, y sé que acostumbramos a ponernos de pie, pero quiero que en esta ocasión permanezcan sentados. Yo voy a tomar lectura de la palabra de Dios. Salmo 73. Amén. Así como usted está sentado, permanezca sentado y yo voy a tomar lectura de la palabra de Dios. Le pido que estén orando por la salud de mi esposa. Anoche no pasó muy buena noche y hoy se amaneció un poco mala. Le dije, si quieres quédate, yo voy. Pero no, ella dice, no, voy a estar enferma igual allá que aquí. Pues a lo mejor el Señor me va a hablar y me va a aliviar allá, pues mejor me voy a la iglesia. Qué bendición con la convicción, amén, hermanos. Yo le dije, si quieres quédate a descansar. Aquí está, gracias a Dios por mi esposa, que no sé, yo siento que yo me rajaría primero que ella. Salmo 73, la palabra de Dios dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos en ser turbados del mundo alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, hasta cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas.
tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En esta mañana, Señor, yo soy incapaz, Señor, humanamente hablando, de compartirla. Pero te ruego, Padre Celestial, si hay algo, Señor, que tú puedas usar en mi vida, úsalo. Padre Celestial, glorifíquese en su palabra. Hable a cada corazón en esta mañana, Señor. Aquí lo importante no soy yo, Señor, sino eres tú, Dios. Por lo tanto, Señor, vacíeme de mí y lléneme con el poder de su Santo Espíritu. Padre bendito, le pido, Señor, perdón si digo alguna palabra ofensiva o algo que no debía haber dicho. Pero también, Padre Celestial, perdóname si omití algo deliberadamente que tú querías hablar a tu pueblo. Trata con cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Gracias por el pastor Durán. Gracias por su hermosa iglesia, Señor. Gracias por el pastor Pablo y su hermosa iglesia que están aquí también, Señor. Sé con ellos, oh Dios. En tus manos los dejo. En Cristo Jesús. Amén. Aquí estaba yo meditando, diciendo, Señor, ¿qué puedo hablar? ¿Qué quieres hablar más bien tú a tu pueblo? Y recordando aquí la orquesta, viendo y recordando sus inicios, gracias, hijo. Uy, depende del tamaño de su tortilla, ¿verdad? Vi que el pastor Hernández trajeron una de medio litro. Gracias. Y estaba recordando lo que he platicado con el pastor, de cómo inició la orquesta y cómo empezaron los muchachos a prepararse, los hermanos, las hermanas, a estudiar instrumentos, música, y a lo mejor no era mucho herramienta lo que tenían, pero algo que tenían era un corazón dispuesto a servir a Dios. Y a veces tenemos tantas herramientas, tanto conocimiento, y pudiéramos hacer muchas cosas por Dios, pero no tenemos la disposición de servir a Dios. A veces estamos sirviendo al Señor con conocimiento, con buenas herramientas, pero muchas veces no estamos con una comunión verdadera con Dios. Como el pastor Pablo predicó, con algo genuino, una fe genuina. Aquí vemos el salmista Asaf. Asaf era el director del coro del pueblo de Dios. Asaf tenía conocimiento de música, de notas, de melodía, de armonía, de instrumentos musicales, pues él dirigía el coro. Él dirigía a aquellos cantores, a aquellos músicos que cada día que se reunía el pueblo, alababan y glorificaban el nombre de Dios. Y Asaf, teniendo tiempo, a lo mejor desde su niñez en los caminos de Dios, empezó Asaf a voltear, a ver a aquellas personas que estaban fuera de la voluntad de Dios, aquellas personas que no tenían su fe en el Señor, y empezó a ver cómo aquellos hombres y mujeres sin el temor de Dios tenían mucho más cosas o cosas mejores materialmente hablando que él, o que los mismos cristianos, o que los mismos hermanos en aquella época.
Y empieza a glorificar el nombre de Dios. Y empieza a decir, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno. Esto yo una exclamación meramente a lo mejor religiosa. Una exclamación que yo tengo un compromiso que glorificar el nombre de Dios, pero no lo estoy haciendo con un corazón sincero. Y dice Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y vemos qué bendición. Asaf está glorificando el nombre de Dios, está sirviendo a Dios de corazón. Y cómo podemos ver nosotros lo de afuera, podemos ver a un Asaf a lo mejor entregado a la obra de Dios, un Asaf dispuesto a servir al Señor, un Asaf con un temor a Jehová. Pero eso es lo que podemos ver en el exterior. Pero Dios conoce nuestro corazón. Amén. En su palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Querido hermano, querida hermana, tú podrás estar sirviendo al Señor, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el interior de tu corazón? ¿Qué está pasando dentro de tu corazón? A lo mejor si estás aquí en la iglesia, no faltas, llegas temprano, ensayas lo que tienes que ensayar, vienes a ganar almas, haces ruta con los niños, eres maestro, maestra de escuela dominical, eres asistente del pastor, eres un servidor, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Venimos y cantamos esos hermosos himnos, adorar al gran Rey, qué bendición, como alas de águila. Pero ¿cómo estamos cantando a lo mejor a nuestro Dios? Con nuestra mera boca nada más, sino con un corazón sincero. ¿Sí me estoy explicando? Asaf era un hombre que estaba en el templo de Dios. Estaba en la congregación, estaba sirviendo a Dios, pero Asaf por un momento desvió su mirada del Señor. Por eso es tan importante lo que nos dice allá en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Qué importante, querido hermano, querido joven, señorita, querido niño, querida niña, qué importante es que usted y yo aprendamos a poner nuestra mirada en Dios, porque si alguien no nos va a fallar, ese es nuestro Dios. A lo mejor Asaf empezó a mirar a los hermanos que no vivían una vida como debían de vivirla. A lo mejor Asaf empezó a mirar a los sacerdotes que a lo mejor no vivían la vida del sacerdocio como la debían de vivir. A lo mejor empezó a ver a los músicos que en la iglesia tocaban esos salmos e himnos y cánticos espirituales, y por allá afuera tocaban música del mundo, música que no agradaba a Dios. Y Asaf empezó dentro de él mismo a amargarse en su corazón y decir, ¿qué está pasando? Y no solamente empezó a mirar a los de adentro, sino empezó a mirar a la gente de afuera. Allá, mira, nosotros estamos careciendo de cosas, y mira cómo está aquel mundano, aquel hombre sin Cristo, aquella mujer sin Cristo, aquella familia, mira, se mira feliz, aunque están fuera de la voluntad de Dios, sin el Señor en su corazón. Y yo veo a los cristianos que vienen y según tienen el gozo de su salvación, y cómo están amargados y no sirven con un corazón sincero a Dios. ¿Estás conmigo, hermano? Amén. Y es cuando empezamos a desviar nuestra mirada del Señor. Y dice la palabra de Dios, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque Asaf dice esa expresión, en cuanto a mí, yo
cuanto a mí, yo no sé aquellos, pero yo estoy hablando por mi vida. Yo no sé aquel que está tocando el piano, pero yo estoy hablando por mi vida. Yo no sé aquel que está ganando almas, pero yo estoy hablando por mi vida. En cuanto a mí, Amén. casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque yo miré que el pueblo de Dios se quejaba por todo. Y vi aquel inconverso viviendo mucho mejor que los cristianos, y tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de la gente del mundo. Tuve envidia de aquella familia que, aunque no tiene al Señor en su corazón, se ve más feliz que una familia cristiana. Tuve envidia de aquellos que no tienen el temor de Dios, pero que viven mucho mejor que los que se dicen ser cristianos. En cuanto a mí, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Asaf, él desvió su mirada del Señor. Él desvió su mirada y empezó a ver cómo aquellos gente estaba siendo prosperada. Mira, yo me tengo que levantar temprano, tengo que trabajar, a lo mejor tengo que trabajar tiempo extra y no me alcanza el dinero. Mis hijos me piden más cosas y no puedo dárselas. Mis hijos se les antoja algún platillo especial y no puedo comprárselos. ¿Por qué? Porque nomás me alcanza para lo indispensable, nomás me alcanza para puro frijol, para puro arroz. Allá de vez en cuando compramos carne, allá de vez en cuando comemos pollo, pero yo veo a aquellos que no tienen a Dios en su corazón, que no tienen a Cristo en su corazón, que ellos comen carne, que a ellos les va bien, que tienen buenos carros, que tienen buenas casas, que tienen todo esto, y vale la pena servir a Dios. Amén. Y yo veo muchos siervos de Dios quejándose. Veo muchos pastores quejándose de la vida pastoral. Veo familias de pastores que ya no quieren seguir adelante. ¿Por qué? Porque viven con carencias. Veo siervos que se están que les falta esto, les falta otro. Y yo veo a aquellos arrogantes que tienen de todo. Y aquellos que predican, que dicen, Dios volverá, son los primeros que se están quejando. Veo a aquellos cristianos que salen a predicar a las calles y que tienen problemas en sus matrimonios, tienen problemas con sus hijos, tienen carencias. Tuve envidia de ellos. Asaf empieza a ver todo esto. Asaf. Asaf empieza a tener la envidia de todo eso. Aquel matrimonio que debía de ser dichoso, porque está en la casa de Dios, está en la voluntad de Dios, está viviendo una vida miserable. Aquellos jóvenes que cantan en nuestros coros, que tocan en nuestras orquestas, que aquellos jóvenes que sirven como maestros, en vez de estar dichosos, en vez de ser felices, viven unas vidas amargadas. ¿Por qué? Porque mamá y papá les impusieron el cristianismo. ¿Y qué es lo
con tus hijos, porque el hecho de que traigas a tus hijos a la casa de Dios, el hecho de que traigas a tus hijos desde niños, no quiere decir que cuando ellos crezcan no se vayan por un mal camino. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios: instruye al niño en su camino. Instrúyelo, dale instrucción. La instrucción empieza en el hogar. Amén. La instrucción empieza desde con papá y mamá. Viene papá y mamá, viene papá y se sienta en la tarde con sus hijos. Hijos, dejen todo, mujer, deja todo. Ven, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar en este día con nosotros. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Pero si tú, papá, no pones atención en tu familia, en tus hijos, se los estás entregando al enemigo. Y es por eso que los muchachos nomás crecen y ven, las muchachas ven a las señoritas allá afuera, cómo se visten, cómo andan con uno y con otro, cómo se divierten supuestamente allá en los antros, allá en aquellos lugares de perdición. Y las muchachas empiezan: ¡ay, qué triste! ¡Ay, mi vida tan triste! Los sábados ni siquiera salgo con mis amigos, y ahí estoy en la casa, el domingo a la iglesia, el jueves a la iglesia, pero yo nomás crezco y yo me voy a ir. Yo nomás cumplo mi mayoría de edad. ¿Por qué? Porque a mí me da envidia cómo están aquellas muchachas, cómo se visten, cómo las dejan ser lo que quieren ser. Y empiezan a vivir una vida amargada. Y sus pies empiezan a deslizar al pecado. ¿Cuántas esposas hoy en día su corazón nos está deslizando también tras el mal? ¿Cuántas mujeres hoy en día que vienen a nuestras iglesias y porque tienen a un hombre que una cosa es en la iglesia y otra cosa es en su casa y se enfadan? Ojalá mi marido sea como el esposo de mi vecina, aunque aquel hombre no tiene a Cristo en su corazón, pero veo cómo trata a su mujer, veo cómo la cuida, cómo la consiente, cómo le da dinero para que se vaya a comprar ropa, lo que ella necesita. Y aquí este hombre me tiene restringida, aquí este hombre no me quiere ni siquiera comprar ropa, no me quiere ni siquiera llevar a pasear, no me quiere llevar ni siquiera a un restaurante. Y yo veo cómo los vecinos, cada fin de semana, llega el viernes, el hombre se la lleva a cenar, se lleva a los hijos a pasear el sábado, el domingo tienen reuniones familiares, y nosotros aquí, que somos hijos de Dios, que decimos que somos hijos del dueño del oro y la plata, ¿cómo carecemos cosas? ¿Cómo no alcanza el dinero? ¿Valdrá la pena estar en los caminos de Dios? Y ese es el pensamiento de muchas cristianas hoy en día. ¿Hay alguien conmigo? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cómo viniste hoy en la mañana a la iglesia. Amén. Dios sabe si te trajeron forzado o forzada. Jovencito, señorita, Dios sabe si estás con un corazón forzado en esta mañana. A lo mejor estás esperando: ay, otra vez este pastor, ay, otra vez este predicador, ay, ya me enfadó. ¿Cuándo se irá a largar a Mexicali? Porque tu corazón no está en la obra de Dios. Bien dijo el Señor por medio de su profeta: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Asaf estaba sirviendo al Señor, estaba en la obra de Dios, pero su corazón estaba lejos de su Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿No será que tú propusiste en tu corazón y decir: bueno, ya es la última semana que vengo a la iglesia y me voy tras mejor allá al mundo, allá les va mejor a aquellos? ¿No será que ya tienes en tu mente salirte de la orquesta porque ya no soportas las disciplinas? ¿No será que ya en tu mente está no venir a ganar almas? ¿Por qué? Porque
porque qué enfado, qué cansancio. Yo quisiera mejor irme a otra parte el sábado a disfrutar porque trabajo toda la semana. ¿No será que tus pies, querido hermano, y mis pies están deslizando tras el mal? ¿Está conmigo, hermano? Ahora yo vengo a predicarte lo que Dios puso, lo que Dios quiere hablarte. Yo no te voy a predicar lo que tú quieres escuchar. Y si te ofendes, si te molestas, moléstate con el Señor. Pero yo voy a predicar lo que Dios dice. Amén. Yo una vez en la iglesia dije, y no esperes que te pida perdón, porque es la palabra de Dios. Pero ahora estamos acostumbrados, o queremos estar acostumbrados, a que nos prediquen de puro amor. Si vives envuelto en el cochino pecado, pero quieres que te predique de amor. Si quieres eso, vete con los pentecostales. Ellos puro amor. Pero si quieres honrar a Dios, escucha, no lo que un bautista dice, sino lo que la palabra de Dios dice para tu vida. En cuanto a mí, dice Saba. ¿Por qué? Porque tuve envidia de aquella gente. ¿No será, querido varón, que en este momento tienes envidia de tu compañero de trabajo, de tu vecino que le está yendo mejor que a ti? Y que en tu corazón digas, pues si yo me estoy esforzando en el Señor y en la palabra de Dios, y a veces hasta ponemos en duda la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y tú ves que a ti el Señor todavía no te añade nada, y empiezas a tener envidia de aquellos arrogantes. ¿Está conmigo, hermano? El día domingo, cuando regresamos de nuestro campamento, el viaje, tuvimos por necesidad que ir a nuestra casa en el Valle de Mexicali. Y nosotros, mi esposa tiene unos familiares que ellos son apostólicos. Y ellos creen en la salvación por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y tú y yo creemos, como dice la palabra de Dios, que la salvación es por gracia. Amén. Es por el precio que Dios pagó, que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y yo miro a veces, y a veces me molesta a mí, y no es porque sean apostólicos. Yo he conocido gente apostólica que está en serio y que no está viviendo una doble vida. Y es como todo, hay como bautistas que ahorita están aquí, pero más al rato se van a ir allá a la fiesta con el compadre, con la comadre, a escuchar música que no deben de escuchar. Que porque bautizaron a mi sobrinita y tengo que ir, pastor, ni modo, perdóneme. Así hay cristianos, así hay bautistas, pastor. No sé, a lo mejor aquí en San Rafael, no, pero allá en Mexicali, ¿cómo hay de esos? Yo sé que aquí son santos y puros, ¿verdad? Ya nomás le falta que le salga la aurorita arriba. Amén. Yo no sé por qué dije esto aquí, si aquí no aplica. Lo dije porque están los de Iguala todavía. Amén. Son unos pecadores, ¿verdad? Como los de Mexicali. Usted es santo. 3 veces santo es, amén. Y yo miro a ellos, específicamente en ellos, y una vida, hermano, ellos antes me invitaban como familia, cuando había cumpleaños y íbamos, y todo normal, la comida y todo normal. Pero un día nos invitaron a una cumpleaños de una sobrina de mi esposa, y empezaron ellos a decir, pongan las mañanitas. Nosotros cantamos el feliz cumpleaños, amén, hermanos. Pero pongan las mañanitas. Y empezó, que es el pastor, el sobrino de mi esposa, y el primo de mi esposa, papá del pastor, que es el ministro. Allá los ministros son los asistentes. ¿Por qué estoy dando esta explicación, hermano? Para que entienda que en la familia no son cualquier miembro de la iglesia. O sea, estamos hablando del pastor y el ministro. Pues cumplió años la hija del pastor y empezaron a decir, pongan las mañanitas. Y por allá el pastor dijo, pues pónganlas con los Tigres del Norte. No, mejor con los Tucanes de Tijuana. No, dijo por allá el ministro, mejor con este Vicente Fernández, se escucha más bonito.
Y por ella la prima de mi esposa dijo: hey, espérense, ¿qué va a decir el pastor Víctor de ustedes? Dije yo, estos aquí me van a echar un montón, dije. Por lo menos el pastor ya había comido, lo bueno. Si me corrían ya había comido. Y yo le dije: ¿qué importa lo que diga el pastor Víctor de ustedes? ¿Qué está diciendo Dios de ustedes en este momento? Y específicamente esta familia, pastor, a ellos se les hace cosa ligera estar en la iglesia en la mañana y en la tarde irse al casino a jugar. Amén. Porque hay cristianos que todavía les gusta ir al casino a jugar. Yo sé que aquí no hay casinos, amén. O se van al cine, amén. Pastor, ¿qué tiene de malo el cine? Dime qué tiene de bueno. Yo ya a mis jóvenes no los dejo ir al cine. Y esa es una convicción personal. Y si se van, pues allá ellos. Y estábamos el domingo en la tarde en nuestra casa, allá en el valle. Y por ahí andaban trabajando, porque mire, todavía hasta nos van a poner la iglesia, pastor, enfrente de nuestra casa. Así que si se me hace tarde ir para allá donde estoy yo, pues ahí me voy yo a gozarme, ¿verdad, pastor? Lo invito, pastor Durán, a la iglesia. Gracias. Y estaba hablando con él y dije: qué bendición, está trabajando. Sí, me dijo. Y yo no le pregunté, pero él me dijo: fíjate que ya vamos a hacer la ramada, dijo. Y fíjate que vino un inconverso, dijo. Una persona inconversa, dijo: ¿qué van a hacer aquí? Una iglesia apostólica. ¿Y qué están haciendo? No, pues vamos a hacer la ramada, pues estamos orando a Dios porque Dios provea. Ocupamos como 50,000 pesos para la estructura de la ramada. Van a faltar las láminas. Ocupamos como 50,000 pesos. ¿Qué crees? Me dije: ¿qué? Nos los trajo los 50,000 pesos. Dijo: ¿cómo un inconverso? Pastor, te voy a ser sincero. Me dio envidia. Y yo dije: no puede ser posible esta gente que transgiversa la palabra de Dios, que no toma en serio al Señor, que se les hace tan fácil escuchar música mundana y a la misma vez cantar su disque música cristiana, y que no tienen el temor de Dios en su vida. Y esto, ¿y cómo todavía les dan? Y así fue Asaf. Asaf empezó a ver la prosperidad de los demás y su corazón se empezó a desviar. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermana. Joven señorita, de que te desvíes tu mirada del Señor. Versículo 10 dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? Aquí Asaf está diciendo: todavía reniegan contra Dios, porque en el versículo dice: ponen su boca contra el cielo y su lengua va a ser la tierra. Todavía se mofan de Dios, todavía se burlan de Dios, todavía hablan en contra de Dios, y cómo tienen buenos beneficios. Y Asaf, de aquí pudiéramos ver que Asaf agarró el rollo y entendió el mensaje de Dios para su vida. Y entendió que el Señor tenía control de todas las cosas y que un día ellos iban a pagar todo ese mal. Pero vemos en el versículo 10 que dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Pero vuelve a lo mismo Asaf y dice: ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios que me va a ir mal a mí? ¿Cómo sabe Dios y cómo tiene conocimiento de mi vida, de mi futuro? Asaf retrocede otra vez y empieza a pensar como el impío, empieza a pensar mal, y su mentalidad está fuera de la voluntad de Dios. Es cierto, ¿cómo sabe el Señor que les va mal a ellos? ¿Cómo sabe Dios?
y hay conocimiento en el Altísimo. Empieza otra vez a lo mismo Asaf, pensando ya que Asaf había agarrado el rollo, que había entendido, que ya había visto lo que Dios iba a hacer con estos impíos, pero vuelve a retroceder. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Vuelve a lo mismo. Es como aquel cristiano que está y en una predicación, como predicó ayer el pastor Isaías, vienes y escuchaste la predicación y viniste al altar, hiciste compromiso con Dios, mas saliste de la iglesia, volviste a lo mismo. Se te olvidó lo que el Señor habló a tu corazón. Se te olvidó el compromiso que hicimos con Dios. Se nos olvidó lo bueno que es Dios con nosotros. Y empiezas y ves otra vez y sales de la iglesia. Regresas a tu casa, regresas a tu trabajo y empiezas a ver otra vez la prosperidad del impío. Y se te olvidó la palabra de Dios que fue dispuesta. He aquí estos, otra vez. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero Pastor Durán, aquí viene lo más peligroso con cristiano. Verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Está conmigo, hermano? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Asaf, lo que estaba diciendo, en vano es ser cristiano. Verdaderamente en vano, yo un día reconocí al Señor como mi Salvador personal. Estoy viendo ahorita, a esta altura de mi vida, que verdaderamente en vano ha sido todo el tiempo que he estado en la casa de Dios. He visto que es verdaderamente en vano el entregarle mi vida al Señor, el poner mi fe en el Señor. Verdaderamente en vano ha sido que yo haya dejado todo aquello que antes tenía en el mundo. A lo mejor mi vicio de alcoholismo, la drogadicción, la apuesta, la pornografía, todo eso verdaderamente en vano ha sido todo eso. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió tanta conferencia? ¿De qué sirvió tanto consagración? ¿De qué sirvió haberme bautizado? ¿De qué sirvió haber dejado allá a mis amigos en el mundo? Ahora ni los de la iglesia me hablan, me hablan mal de mí, me critican, esto me excluyen. ¿De qué sirvió todo eso? ¿De qué sirvió haberme preparado para servir al Señor? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió tantas horas de desvelo estudiando la palabra de Dios para dar una clase de escuela dominical, clase a los niños, a los adultos, a los jóvenes? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió tanta preparación en la música? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio. ¿De qué sirvió verdaderamente en vano? He limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Hace aproximadamente 19 años atrás, tu siervo estaba estudiando en el instituto. Dios me dio gracia y hallé gracia ante los ojos del pastor. Y empecé a trabajar con él en la iglesia, como su asistente. Después Dios nos dio la oportunidad de apoyar misiones y empezamos a apoyar las misiones que salieron de la iglesia alrededor de Mexicali, en su valle. Y hablé con el pastor y le expuse un proyecto, oramos a Dios, le agradó. El pastor hizo la convocatoria. Alrededor de 80, 90 hermanos se sumaron a apoyo misiones. Estábamos en la iglesia el domingo en la mañana normalmente, ya para eso las hermanas tenían la comida lista para todos los obreros
y repartíamos a los obreros a 4 diferentes misiones. Y los mandábamos a ganar almas, íbamos, y me dijo el pastor, como la idea Dios te la dio a ti, tú vas a ser el director misionero. Yo tendría a lo mejor algunos 20, 21 años de edad. Y estábamos y nos esforzábamos, luego empezamos a coordinar campañas evangelísticas, íbamos y hacíamos campañas evangelísticas en las misiones, y también era otro equipo aparte del grupo misionero, al grado, iglesia que tenía a mi cargo más de 130 personas sirviendo a Dios a mi corta edad. Pasó una situación en mi vida donde empecé a involucrarme, y para testimonio mío, mi esposa sabe todo esto. Empecé a involucrarme con la hija de una hermana que apenas empezaba a llegar a la iglesia, sentimentalmente hablando. Yo sabía en mi corazón que estaba mal. Para no ser tan largo la historia, un domingo, cuando yo tenía que estar allá en las misiones, me quedé en casa con el pretexto que tenía que estudiar. Esa muchacha llegó a mi casa, estaba solo en casa, mis papás habían ido a comer. Por la gracia de Dios no pasó a mayores. Y por respeto a mi esposa y a usted, hubo ciertas cosas, pero no pasó más allá. En ese momento, Dios me quebrantó en mi corazón y paré y dije, no podemos hacer esto, está mal delante de Dios. Le estoy fallando a mi Señor, le estoy fallando a mis padres y le estoy fallando a mi pastor de la iglesia. Esta muchacha dijo, me la vas a pagar. Te vas a acordar de mí y te vas a arrepentir. A los días el pastor me llama a la oficina y me dice, hermano, me da tristeza en mi corazón y mucha desilusión lo que hiciste. Dije yo, ¿qué hice con esta muchacha? Y yo en mi mente estaba nomás lo que había sucedido. Le dije, pastor, no pasó más. No, es que sí pasó más. Vino esta muchacha y te acusó, te acusó de que trataste de violarla, me dijo. Y sabes tú que yo estoy dispuesto a meterte a ti a la cárcel y denunciarte ante las autoridades. Pastor, no fue así. Yo por más que le expliqué, ya el corazón del pastor ya se había volteado en contra mí. Y yo dije, bueno, sí es cierto, yo tuve la culpa. Yo lo único que le dije, pastor, haga lo que tenga que hacer. Para empezar, te voy a correr, te vas a salir del instituto. No tienes ministerios y todo lo que tenías ya no lo tienes. Yo dije, fue fruto de mi pecado. Pero se me hizo una injusticia que le hayan creído a una mujer así. Pero dije, así es el diablo. Y yo caí, yo tuve la culpa. Yo no le pude echar la culpa al diablo, fue mi propia carne. Cuando pasaron el tiempo, yo seguí trabajando en lo secular. Pero déjame te digo una cosa. Vinieron estas palabras a mi corazón. ¿De qué sirvió tanta dedicación? ¿De qué sirvió tanto estudio? ¿De qué sirvió tanta preparación? ¿De qué sirvió esto? Si no me creyeron, si ni siquiera emitieron un juicio contra mí o ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme. ¿De qué sirvió todo eso? Y yo miraba como otros jóvenes hacían lo que querían y no les llamaba la atención, y dije yo, en vano ha sido todo lo que yo he trabajado, en vano ha sido todo lo que me he preparado, en vano ha sido todos mis desvelos, todas mis desmañanadas, todo mi esfuerzo, en vano ha sido todo eso. Y qué triste, querida iglesia, que hay cristianos así. En vano. En vano ha sido venir a los pies del Señor. Y empieza Asaf nuevamente a decir, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A mí como el Señor como he sido azotado, como he sufrido, como esto. Mira, aquellos arrogantes no sufren.
en vano. Si dijera yo, hablaré como ellos. Si yo dijera en mi corazón, bueno, me voy a salir de la iglesia, me voy a ir al mundo y voy a empezar a hablar como los del mundo, me voy a comportar como los del mundo, voy a hacer las prácticas del mundo. Y mira, hermano, ¿quién fue lo que hizo así? Fue Pedro. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces? A la tercera vez que dijeron, tú eres uno de ellos, porque hasta tu forma de hablar es semejante a la de ellos. ¿Y que empezó a hacer Pedro? A blasfemar. ¿Cuánto cristiano hoy en día que se ha alejado de Dios, pastor? No, Pastor Pablo, Pastor Dura, no me van a dejar mentir, se comportan peor que los del mundo. El día de ayer me dio mucha tristeza en mi corazón y se cochino Facebook. Me dio una notificación de un joven que estaba trabajando con él. Joven, estaba estudiando en el instituto, se alejó de Dios, se casó, empezó a querer regresar, me pidió ayuda, era de otra iglesia, me pidió ayuda. Dije, habla con tu pastor. No, es que yo no quiero nada con él. Bueno, tú ya te saliste allá, ok, perfecto, vamos a trabajar contigo y con tu esposa. Fue a nuestra iglesia. Y ayer miro, pastor, que publica puras malas palabras. Eso dañó mi corazón. Qué triste ver cuando un cristiano que antes predicaba la palabra de Dios, antes cantaba, ahora está sirviendo al mundo. Asaf dijo, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Mira, querido papá, ¿cuántos papás hay aquí? Póngase de pie, papás, póngase de pie, póngase de pie. Todo papá, todo jefe de familia, póngase de pie, por favor. Si usted regresa para atrás, no solamente va a afectar su vida, va a afectar a su familia, va a afectar a sus hijos. Si dijera yo en mi corazón, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Cuántos tienen a sus hijos aquí hoy en día? Los tienes al lado, voltea a verlos. A ellos los engañarías. Tus hijos dirían, fue mentira lo que mi papá dijo. Fue mentira de aquellas veces que papá me decía, hijo, vamos a honrar a Dios en nuestra casa, vamos a obedecer a Dios, vamos a seguir en los caminos de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y ahora que te miren todo ahí maldiciendo, todo borracho, todo drogadicto, alejado del Señor, ya no quieren nada con Dios, tus hijos van a decir, qué mentiroso eres, papá. ¿Dónde está ese Dios que tanto me predicabas? ¿Dónde está ese Dios que tanto me decías? Mira, ahora no quieres nada con Dios, ahora engañas a mamá, ahora eres infiel, ahora eres un ogro, eres otra persona. ¡Qué mentira! Y tus hijos van a crecer con eso y van a decir, no sirve de nada seguir al Señor. Toma tu lugar, por favor. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Pastores, qué importante es seguir adelante. Si usted se echa para atrás, no solamente va a afectar su vida, no solamente va a afectar su familia, sino que vamos a afectar a la iglesia de Dios. Está conmigo. Uy, que no era el pastor, que no era el líder, que no era el líder de la orquesta. Mira cómo está viviendo ahora. No sirve de nada. Si ellos que estaban más consagrados fallaron, no sirve de nada. Dice Asaf, cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Cómo batallé dentro de mi corazón? Y fue duro trabajo para mí el pensar todo lo que he hecho en nombre de Dios y de que no valga la pena. Pero aquí Asaf dice unas palabras tan importantes.
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Pastor, podemos tener a la gente en la iglesia, pero muchos, pastor, no han entrado en la comunión con Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, Asaf vivía en los atrios del templo de Dios. Asaf no faltaba a la iglesia, Asaf trabajaba en la iglesia, Asaf servía en la iglesia, Asaf cantaba en la iglesia, dirigía el coro, dirigía a los músicos. Asaf no era un cristiano cualquiera, era alguien que trabajaba dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasaba con Asaf? No había entrado en la comunión verdadera con el Señor, hasta que entrando en el santuario de Dios. Yo no sé, hermano, querida hermana, qué es lo que esté pasando por su mente el día de hoy. Pero puedes estar ahorita aquí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? Realmente oraste a Dios y dijiste: Señor, en la mañana, habla a mi corazón, Señor, quiero entregarte un servicio agradable delante de ti. O nomás viniste ya porque no había otra cosa que hacer. O ya nomás viniste a tocar aquí a la orquesta hoy en la mañana, llegaste temprano nomás porque si no llegas temprano el pastor te va a castigar y no te va a dejar tocar. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuántos hoy en día en la mañana dijeron: Señor, ayúdame a tocar, ayúdame a cantar, ayúdame a estar ahí en la iglesia, ayúdame, Señor, habla a mi corazón, Señor, quiero entrar en tu santuario? ¿Cuántos no entraron en el santuario de Dios? Asaf comprendió algo, que no estaba en el santuario de Dios, no estaba en la comunión con Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y dice Asaf: ahora sí entiende, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Qué quiere decir? Si ciertamente les va bien ahorita, pero mira, van para abajo ahorita. Si no reconocen al Señor en su corazón, van a la perdición eterna. Ciertamente, Señor, en deslizadero los has puesto, en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Dice la palabra de Dios: yo honro a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ciertamente, querida iglesia, el honrar al Señor es mucho mejor. Porque cuando tú y yo honramos a Dios con nuestra vida, dice la palabra de Dios que el Señor honra a los que le honran. Pero si tú estás despreciando ahorita en esta mañana la predicación de la palabra de Dios y estás pensando: ¿hasta cuándo va a parar? ¿Hasta cuándo se va a callar? ¿Hasta cuándo va a acabar esto? Dice la palabra de Dios, y no te extrañe que seas menospreciado por parte de Dios. Muchos hoy en la mañana prefirieron quedarse dormidos. Prefirieron irse a pasear que venir a la casa de Dios. Y luego se preguntan: ay, pastor, ¿por qué me fue mal? Muchos papás hoy en día dicen: no, hijos, ahora no vamos a ir a la iglesia, ahora nos vamos a ir a divertir, nos vamos a ir a pasear, vamos a ir a disfrutar el domingo como familia. Y luego vienen con el pastor y dicen: ay, pastor, por favor, ore por mi hijo, que no lo aguanto, ore por mi hija, que no la aguanto, andan en rebeldía. Cuando tu corazón, querido Padre, es rebelde delante de Dios. ¿Está conmigo? Ciertamente menospreciará su apariencia. Y Asaf reconoce: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía pulsadas. ¿Cuánto cristiano hoy en día no vive una vida amargada? Se amarga.
Ay, hermano, que mire que vamos a hacer el campamento. El pastor le dice, hermano, venga a hacer campamento. Vamos a escuchar palabra de Dios, nos vamos a divertir. Ay, pastor, ¿para qué campamento? Ay, pastor, ¿para qué campamento, hombre? No, luego van a venir los gorrones de afuera y nosotros tenemos que pagar la comida de ellos. No, eso lo digo para los de allá de Izúcar de Matamoros. Qué bueno que hacen los ratos. Pero hay cristianos, hay hermanos que dijeron, es más, hay hermanos que no vinieron ni siquiera a las predicaciones. ¿Para qué voy a las predicaciones? Ya no van a predicar el domingo. Por ahí supimos que se va a quedar el panzón de Mexicali, pues ya lo escuchamos el domingo. Ay, qué lata, y luego está, ay, no, qué lata. Ay, el pastor Durán, no sé qué está pensando. Hay otros cristianos que llegan muy tarde a la iglesia. ¿Sabes por qué llegas tarde? Porque tu prioridad no es Dios. Pero llega tarde a tu trabajo, a ver cómo te va. Amén. Ay, no, yo voy a llegar a la hora de la predicación, ya que pasen los diezmos y ofrendas. Pero ya vi que el pastor tiene buena estrategia. Recoge diezmos y ofrendas hasta el final. Puro dinero, que dame para que dé para esto, que dé para lo otro, que dé para lo otro. A ver, pastor, ¿qué cree que tenemos máquina de hacer dinero o qué? Y vive esa maldad. Hermanos, vamos a pintar el templo y que esto. ¿Para qué el pastor lo pinta? Si de por sí se va a ensuciar. Iba a decir un dicho a mi papá, pero no lo olvidé. No voy a decir, ya me voy mañana. Y voy a tratar de suavizarlo. Decía mi papá, a mi abuelo, perdón, ¿para qué te limpias cuando vas al baño si te vas a volver a ensuciar? Yo decía más suave mi abuelo. Pero así son los amargados. Los que están amargados con el Señor. ¿Está conmigo? Amén. No le sacan ni una sonrisa, hermano. Hay gente tan amargada que dice, no, es que el púlpito tiene que ser para pobre. Y sí, hermanos, un respeto al púlpito, amén. Pero eso uno como predicador tiene que romper el hielo. Y no te estoy diciendo, a lo mejor uno saca una que otra cosa, pero hay que no, hasta predicadores amargados hay. Y nos hablan del amor de Dios. En los caminos del Señor hay gozo, querido hermano. La bendición servir al Señor. Y por ella se anda quejando como otro pastor. No, hombre, la iglesia ni me da nada. No, hombre, mejor hubiera sido arquitecto, ingeniero de este otro. Si hubiera sido ingeniero, todavía trajera un centro azul, aunque lo chocara, pero iba a tener un centro azul. Perdona, hermanos, que te hermanos, hermanos, sus papás entiendan, o sea, su hijo tiene la culpa. ¿Está conmigo, hermanos? Viven amargados. No te interesa nada de las cosas de Dios. Te entra un imputente, te da una salidera y una entradera al baño, hombre, pues hermano, ponte pañal. Yo le digo a la iglesia, hermano, que justo cuando empieza la predicación, ahí andan entrando y saliendo, entrando y saliendo. A ver, en tu trabajo, ándate así, te van a regañar. En la escuela, a ver, entrate y salte, a ver qué te dice el maestro. ¿Y por qué si Dios es un Dios verdadero, no lo tomamos, no le damos el respeto que merece? ¿Por qué? Porque estamos amargados, amén. Muchos no quisieron el campamento, que porque era un gasto. Ay, no, pastor, no voy al campamento, porque tengo que ir a la escuela. Sin vergüenza, falta lo que quieres. Falta para venir a la hora de Dios y verás cómo el Señor te va a bendecir. Si eres burro, el Señor te va a dar inteligencia. ¿Estás conmigo? Amén. Lo dije a los hermanos, vamos a irnos al campamento. Pero pastor, mis hijas, hermano, tienen que ir a la escuela ese hermano que falten. De todas maneras están mensas, le dije. Más mensas no se van a poner. Dijo el hermano, sí es cierto, pastor, tiene razón.
Prometí no iba a decir esa palabra. No, la culpa la tiene el pastor, ¿no? ¿Está conmigo, hermano? Pero pones otras prioridades. Amén. Creo que ya me pasé, ¿verdad? Gracias. Vamos a terminar, hermanos. Dice la palabra de Dios: tan torpe era yo que no entendía que era como una bestia delante de ti. Amén. ¿Qué quieres? ¿Qué dijo Asaf? La verdad, Señor, estaba bien tonto. Estaba bien menso. Tan torpe fui yo. Asaf se dijo: qué tonto era yo. Qué menso el pensar que aquel que está alejado de Dios le va bien. Sí, ahorita le está yendo bien, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo estoy en la verdad, aunque esté pasando por prueba, por dificultad. Qué tonto era yo. Dios está conmigo. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Era como una bestia. Amén. Amén. Ay, nomás no son tan más burros porque no se sabe la tonada. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ya las orejotas las tenemos. Y nomás no rebuznamos porque no nos aprendimos bien la tonada del burro. Dijo aquí Asaf: pastor, me está ofendiendo, me está diciendo burro. Bueno, si usted se considera agarra. Pero Asaf dijo: era como una bestia. ¿Qué era? No tenía razonamiento. No pensé. Como el hijo pródigo cuando volvió, ¿sí se acuerdan? Cuando andamos así en nuestra amargura, no pensamos bien. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, dice Asaf, yo siempre estuve contigo. Con todo, Señor, con todo lo que pensé, sí es cierto, a lo mejor está usted aquí y está pensando en otras cosas, pero con todo, no falla la iglesia, Señor. Con todo, yo estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Qué quiere decir la mano de la diestra? El poder, la mano de Dios. Con poder, Señor, me levantaste. Me tomaste con la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. He escuchado palabra de Dios, ahora entendí, Señor. He escuchado predicación. Escuché que si yo me mantengo fiel a ti, Señor, tú me vas a dar recompensas. He escuchado que si yo me mantengo fiel en la fe en ti, Señor, tú me vas a dar coronas y galardones. He escuchado, Señor, que si yo me mantengo fiel a ti, tú un día en tu voluntad vas a suplir esa necesidad que te estoy pidiendo, Señor, que tengo. Tú conoces, oh Señor, mi necesidad. Y Señor, voy a seguir, ya entiendo que voy a seguir adelante, aunque no haya comida en la casa, aunque no haya trabajo, aunque no haya esto. Señor, yo voy a permanecer fiel a ti, Señor. Dice en la palabra de Dios: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga nada. Concluyo con esto, hermano. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tenemos más, hermanos? Siendo sincero, hermano, pregúntese: ¿a quién tiene más que a Dios? ¿Quién es el que suple quién es el que suple nuestras necesidades? ¿Quién dice la palabra de Dios ahí, nomás ahí para terminar, hermanos, Salmo 103, y no lo busque, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como una águila. ¿Qué tengo yo fuera de ti, Señor? ¿A quién, Señor? Si tú me salvaste, tú salvaste mi vida, tú salvaste mi matrimonio, tú rescataste a mis hijos del pecado, tú me salvaste de aquel peligro, tú me rescataste de aquella enfermedad, tú me diste sanidad, Señor. Señor, ¿a quién tengo yo más fuera de ti, Señor? Fui tan torpe en no pensar todo esto, perdóname, Señor. Pero todo eso lo vamos a hacer, hermanos, hasta que no entremos en el santuario de Dios.
En esta mañana siguen otras predicaciones. Dios va a usar a sus siervos. Pero no te vayas sin entrar en el santuario de Dios. Cierra tus ojos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Bendiga todo lo que sigue a continuación. Yo no sé si Dios habló a tu corazón, pero aquí está el altar. Rápidamente, no vamos a tomar mucho tiempo. Siguen las cosas. Pero si Dios habla a tu corazón, si estás muy lejos, arrodíllate en tu lugar. Pero habla con Dios. A lo mejor estás en la orquesta y no estás en el santuario de Dios. Necesitas entrar al santuario de Dios. A lo mejor estás sirviendo con los niños, pero no has entrado al santuario de Dios. Necesitas entrar en el santuario de Dios. A lo mejor usted dirá, pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo no sé el día que yo muera, ¿dónde va mi alma? Usted necesita a Cristo en su corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Pasa al lugar. Señor y Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Ayúdanos, Padre, a no tener envidia de esta gente, Señor, que al fin no van a terminar bien, Señor. La envidia sabemos, Señor, que es animal, terrenal y diabólica. Eso no debe de haber en nosotros, Señor. Nosotros tenemos la confianza en ti. Bendiga el resto del tiempo, Señor, sea cada decisión. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede regresar, hermano.